Entonces, la vez pasada, digo, en las anteriores ocasiones, como ya lo estuvimos viendo, el panorama es que tengamos esa visión espiritual. En los encabezados en las anteriores ocasiones, ya lo vimos en el encuadre, que ustedes lo van a ver en la grabación, donde tenemos la visión espiritual y donde tenemos la visión espiritual obviamente en el objetivo del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio de Jesucristo se gestó, se determinó el reino de Dios. Acuérdense, en un mundo que está en rebelión y bajo la maldición de Dios. Y desde aquí, hermanos, hay que asimilar esto. Miren, hay un concepto tan pobre de Dios cuando religiosamente se habla en términos de juicios de Dios que estamos acostumbrados religiosamente a decir, es que Dios es bueno, es que ese Dios yo no lo puedo concebir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una costumbre, ¿no? En donde religiosamente, místicamente, moralmente, se forma ya una persona la idea de Dios. Pero la palabra nos muestra que Dios está revelando a sí mismo, y Dios revela que el mundo está precisamente bajo condenación y que el hombre es pecador. Y Dios es el que está revelando y manifestando que Él es 3 veces santo. Entonces, por esa razón entendamos que si no hubiese todo esto, ¿para qué Dios iba a establecer un reino si todo estuviera normal? ¿Sí? Partamos de eso. Entonces, hay un reino que establecer, porque está en rebelión, Dios tiene que ejecutar juicios, pero maravillosamente Dios también determina en su misericordia, acuérdense, redimir, no se les olvide, adquirir, como ya lo vimos. Y entonces, de verdad, en vez de que Dios ejecute sus juicios, nos da a conocer el plan de la redención. Ahí también, en el plan de la redención, se requiere un redentor que iba a consumar toda la obra. Y Dios, el Hijo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, que así es como nosotros lo vemos ya en la palabra. Acuérdense que Cristo significa el ungido. El Cristo significa el ungido, el señalado, es decir, para hacer esta obra. Cristo. Jesús es el nombre humano, ¿verdad?, que habla la profecía que Él iba a ser el Cristo. Por eso ya vemos nosotros las dos palabras, Jesús, Cristo. Jesús, el hombre, es el ungido. Y Cristo es la palabra griega, pero la palabra hebrea que viene desde el Antiguo Testamento, ¿cuál es el nombre? Del Cristo en el Antiguo Testamento. El Mesías. El Mesías es en hebreo. En griego es Cristo, o sea, pero es lo mismo. Más que en hebreo es el Mesías. Pero tú ya lo transformas, el término Mesías, y en griego es Cristo, pero los dos significan ungido, ¿sí? Para dejarlo bien claro. Entonces, el Señor Jesucristo es el centro, por esa razón, de la Biblia, del plan, de todo. Cristo es el centro de la palabra de Dios. Cristo es el centro de la palabra según el postulado, ¿no? El número 2. Jesús es un hombre Humano. Así es, ¿verdad? Jesús es el nombre. Ya por eso está compuesto, por eso tú ya ves en el Nuevo Testamento Jesús, Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el Cristo no puede ser otro que no sea Jesús, ¿verdad? Así es. Tenía que caer en Cristo, en Jesús, ¿verdad? Es el verbo eterno encarnado. Jesús es otro postulado, Jesucristo es el verbo eterno encarnado. Precisamente ahí es donde vemos que el postulado que nos comunica que Él es el verbo eterno que se encarnó. Acuérdense, ¿para qué? Ya unan esos términos, para redimir. Entonces la palabra aquí que ustedes ya deben de detectar, hermanos, y que deben de comunicar, y que el Espíritu va a prosperar, es cuando ustedes hablan el mismo idioma, que hablemos el mismo idioma
del Espíritu Santo que Él estableció como el plan de la redención. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me estoy apegando a los planos, me estoy apegando al proyecto, no me estoy moviendo. Y eso, mientras sea así, mejor. ¿Verdad? Ok, entonces ya vimos eso, estamos viendo la visión espiritual, el Evangelio de Jesucristo. El objetivo número uno, acuérdate, el más grande donde se inició todo, es el reino de Dios. Pero como había necesidad de redimir, hay un plan de la redención. Y aquí está la historia de ese plan. Relacionen, por favor, la redención, y aquí está la historia del plan de la redención. La historia del plan de la redención. ¿Se acuerdan? Ahora sí hay que tomar una consideración y una definición bien clara. ¿Para quién Dios dio esta Biblia? Esta historia de la salvación. Para los redimidos. No se les sube. Por esa razón, una persona que no es redimido ni le interesa, ni le entiende, ni la comprende. Puede verla, puede hablar de ella, pero mucho cuidado con él. Entonces a nosotros nos interesa, si yo soy redimido, pues claro que me interesa a mí esta historia, ¿verdad? Porque es para mí, ¿verdad? Entonces lo importante es ver que entonces Dios sabiamente, aquí toda la palabra, no hay desperdicio en la Biblia. No hay desperdicio, o sea, todo tiene una finalidad y tiene una grande enseñanza para nosotros en todas sus partes. ¿Cuál fue otro de los puntos que dijimos en el encabezado? La plataforma, que Dios lleva esa obra por medio de una plataforma, ¿cómo se llama? Espiritual. ¿Verdad? Una plataforma espiritual. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo partimos, ¿quién me ayuda? A ver, participen de una manera breve y concisa. Si el Señor Jesucristo hizo la obra, murió y resucitó y está en la gloria, entonces ahora ¿quién realiza esa tarea? El Espíritu. ¿Quién? En el Nuevo Testamento, desde la fundación de la iglesia, usó a los primeros redimidos, fueron el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y todos esos personajes. Pero a partir del Espíritu Santo es lo que les faltó un poquito aquí, ¿verdad? Acuérdense, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo o son diferentes. Lo mismo. ¿Sí está claro para ti? Es que como él me estaba hablando ahorita, lo último no. No, ¿Qué fue lo que te pregunté, ¿el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son lo mismo o son diferentes? No es lo mismo, nomás se convirtió en Así es, se manifestó para efectos de nuestra redención, para que entendamos que el Espíritu Santo no es inferior, ni mejor, ni diferente, son idénticos. El Hijo y el Espíritu y el Padre son idénticos. Los tres son Dios, es un solo Dios. No son tres dioses. Por favor entiendan muy bien esto, no son tres dioses. Es un solo Dios manifestado en tres personas. Eso es muy importante que lo entendamos. Más para efectos de la salvación y la redención, Dios está revelando a nuestras vidas para que lo entendamos mucho mejor. Por eso aparece el Padre, que el Señor Jesucristo habla como el Padre. Por eso vemos que Él dice que mi Padre y yo uno somos, o sea, y el Espíritu hablará de mí, tomará de lo mío. Entonces ahí ya empezamos a tomar en cuenta que Dios se manifiesta para efectos de la redención y del reino, y para hacerlo por nosotros se manifiesta en tres personas, ¿no? Entonces hay que ver, hay que identificar qué persona de la deidad está actuando, ¿verdad? Pero que es el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita, ¿quién está actuando en nuestras vidas? ¿Quién está haciendo la operación? De las tres personas. el espíritu. Amén. Podemos decir que la plataforma espiritual empezó el día de Pentecostés, Sí, Señor. cuando fue derramado sobre ustedes. Así es, como la iglesia, ¿eh? Acuérdate que el Señor Jesucristo ya Él empezó a discipular, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Señor ya asciende, se quedan esos discípulos, y de hecho los 120 que aparecen en Pentecostés, en el libro de Hechos, son los 120, vamos a decir, aquellos que estuvieron todo el tiempo con Él. Estaban los 12,
ya sin contar a Judas, sin contar a Judas, pero estaban los 120. Entonces a partir de ahí ya vemos nosotros que el Espíritu Santo empezó a avanzar la obra y empezó a formar su plataforma espiritual. ¿Okay? Entonces es bien importante que entendamos esto para que veamos, vamos a ver en el desarrollo que Dios actúa de esa manera. Ya vimos en la Biblia algunos ejemplos, ¿se acuerdan? Que quedó bien consignado ahí, Efesios capítulo 4, donde nos habla que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ahí estamos viendo. Y ya la vez pasada también hablamos de diferentes personas que nos registran en el Nuevo Testamento que forman parte de esa plataforma espiritual, desde Pablo, Pedro, Apolos, Priscila, Aquila, Febe, Epafrodito, Timoteo, Gallo, Bernabé. O sea, ¿y qué vemos en ellos? Una unidad, no como ahora, hermanos. ¿Se acuerdan que vimos eso? No vemos que hay entre ellos problemas. ¿Por qué? Porque ellos formaban parte, eran redimidos, que formaban parte de esa plataforma espiritual. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esa constante de esa plataforma espiritual, el Espíritu Santo la ha llevado hasta nuestros días. Entonces, nos corresponde a nosotros reconocer que precisamente para que una persona de la plataforma espiritual, hermanos, para que una persona, un redimido, forme parte de la plataforma espiritual, ahora sí ya voy a hacer unos señalamientos, es por medio de este recorrido. Para que vean que no hay ninguna improvisación. El Espíritu Santo empieza por ir desarrollando, llevando a ese redimido a un crecimiento, ¿verdad? A un conocimiento, de manera que va siendo enriquecido, va desarrollándose y va creciendo, de manera que cuando ya avance, nosotros ya vamos a poder encontrar que ya asimiló toda enseñanza y conocimiento y lo está viviendo. Y entonces ahí ya hay una manifestación de un instrumento juntamente con otros que por eso debemos tener la misma mente y un mismo parecer. Eso es bien importantísimo. Para que no toleremos, hermanos, y nos cuesta mucho trabajo, y a veces cuando vienen los problemas y es cuando manifestamos si somos discípulos o no. Si decimos sí, pero yo, que para mí, malo el cuento. No puede ser posible. ¿Se acuerdan que hemos hablado qué importancia es que haya una sola mente, verdad? Porque Dios va a obrar de esa manera. Y entonces yo puedo decir, no entiendo, no comprendo, pero no puedo decir no. Ahí entra el señorío, ¿no? Ahí es donde entra el señorío. Por esa razón es cuando hablamos de que la realidad del discipulado la estamos manifestando. Un verdadero discípulo, una verdadera discípula nunca va a ir en contra, hermano, nunca. Por esa razón, dense cuenta, seamos sensibles a eso y digamos, espérame, te dirás esto, pero no tienes calidad de discípulo, no tienes calidad de discípulo. Entonces, tú mismo te estás excluyendo. ¿Qué significa esto, hermanos? Estamos hablando calidad espiritual. Pero si nosotros no consideramos esto, estamos nosotros menospreciando, bajando nosotros la calidad a nuestro nivel, una obra que como dijimos ya está hecha, ya está preparada. Vamos a un versículo que me gustaría que subrayen para cuando lo vean se estén acordando de ello. En 1 Corintios. Cuando vean así, para que vean cómo aquí vamos a ver reflejado esto que estamos diciendo. Tenemos que sustentarlo con la Biblia. 1 Corintios, yo siempre lo he tenido subrayado este versículo. Les animo a que algunos versículos los subrayen para que se topen con ellos o los encuentren rápido. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 1, 10. ¿Quién lo quiere leer? A ver, José. 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Se das cuenta qué tremendo, ¿verdad? Fíjate cómo dice perfectamente unidos en una misma mente y el mismo parecer. ¿Qué quiere decir? Que yo me tengo que vaciar. Yo me tengo que vaciar de mí mismo. ¿Por qué? Porque dice el Señor, por mucho que tú tengas buenas intenciones, pero mira, aquí está ya. ¿Verdad? Y eso es tremendo, hermano. Y ahí ustedes van a ser probados. Y ahí son, hermanos, hemos hablado que ahí está la calidad espiritual y ahí está el poder. Ahí está la gran diferencia. Cuando hay calidad, hermanos, espiritual, que Dios está siendo honrado, ahí está el poder del Señor. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, Señor, estamos dentro de tu reino, esta es tu autoridad, y entonces estoy conociendo mi mente, sé que hay en mí una vieja naturaleza, un viejo hombre, y ya nos damos cuenta de que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como dice el apóstol, y de la doctrina, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. También por eso lo dice el apóstol Pablo, porque había algo en que, ¿cómo se dice? Definirnos. Todos sabemos, si queremos entenderlo, que para cuando hay una cosa que vale la pena se requiere mucha precisión, se necesita mucha concentración. Si no, no hemos madurado y entendemos, pero cuando algo se va a hacer que valga la pena, se requiere al 101%, y nosotros en ese sentido tenemos que ser disciplinados para entenderlo. ¿Sí? Se requiere, está bien, y ahí está la fuerza, por eso hablamos del poder. Estamos unidos, y fíjate como lo leyó Osiel, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te das cuenta, ellos ya sabían, ellos ya habían sido instruidos. No quieres tú decir, oye, ¿a qué se refería Pablo cuando nos dice que una misma mente y un mismo parecer? ¿Tú te imaginas que lo dijeron eso los corintios? No, sabían, decían, sí, porque sabemos que tenemos que hacer. Esa es la grande diferencia. Entonces, hermanos, tristemente, hermanos, todos les recuerdo, la iglesia sufre cuando hay personas que no lo entienden y en la primera oportunidad ya están manifestando que no tienen esa calidad de discípulos. No hay descanso, no se está honrando al Señor y está todavía nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre está muy activo, muy activo. Y a veces no nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos lleva a decir, caramba. Por eso hay una manera que tengo yo que reconocer. Por eso digo, hay que visualizarlo. No lo visualizas y crees que estás bien, o sea, no que estemos haciendo las cosas a propósito. Por eso es bueno decir, hermano. Por eso ellos decían, tenemos que ir a lo que se nos dijo. Por eso dice el apóstol, que habléis. Fíjate nada más. Cuando tú hablas, ¿qué quiere decir? No hablas así sueltamente, hablas porque estás ubicado y hablas conforme a lo que está definido, ¿no? Entonces, no está de más, hermanos, que nos demos cuenta cómo la obra del Señor requiere esa calidad. Esta calidad. Una misma cosa dice que no hay entre vosotros divisiones, ahí está precisamente la cuestión. Si no nos acatamos a eso, pues las divisiones los desacuerdos, las cuestiones, van a estar hasta por la mínima situación, ¿verdad? Y entonces esa es una gran lección que nos está dando el Espíritu. Sino que estéis, esto es lo impresionante, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Y amén, ¿no? Amén, no, pero fíjate que yo la realidad es que no quise decir nada, pero ahora viendo las cosas. Hermano, que digamos, sabes que eso no está bien. Mejor yo debo decir, pues yo le digo, no sabes que no entendí, nada de esto, lo otro. Yo estoy dispuesto y que el Señor me muestre a decir amén o saber que se requiere esto y luego nosotros estamos externando otras cosas. Eso para el mundo está bien. Es lo natural, salud. Pero no para la obra del Señor. Amén. Por eso quise detener un poquito a
Aquí está la calidad y aquí está el poder. Recuerden esto. Ahí está la calidad y ahí está el poder. Lo repito, porque en la enseñanza es, fíjense, ahí está la calidad, ahí está el poder. ¿Qué es calidad? Calidad, en inglés, bueno, quality, ¿verdad? Es una cualidad de que es algo que es de primera, ¿no? O sea, que es algo valioso, eso es calidad. O sea, cuando compras algo de calidad o algo chafas. Y cuando es de- Exactamente es el Cuando vas concepto. al amor, O cuando buscas algo y siempre dices que checarla con Que cuando vas al calidad. Swami o cuando vas a la muerte. el amor es calidad, el Swami es... También. A veces. Dice a veces. Pero no. No, pero para que vean cómo en la cuestión espiritual hay que demostrar calidad. Ujú. Y ustedes de esta manera van a darse cuenta cómo hay, que no hay calidad, cuando se rebaja, hermanos, a los pensamientos, pareceres, ahí es donde ya no hay calidad. Entonces, ¿de qué sirve? Que el Señor diga todo esto, como ya hemos hablado, lo volvemos a repetir, pero va para afirmarlo. Un arca de Noé tenía esos codos, no tenía ni mente. Un tabernáculo, tú date cuenta en Éxodo, y decía tal como el Señor lo dijo, lo hizo Moisés. Tal como una se lo dijo, bendición que se te ha dado. tal como yo te lo he dado, como te lo di en el monte, dice, así lo vas a hacer. Pues estamos hablando de visión espiritual. Así como el Señor te lo dio, hermano, así hazlo. Y vemos también cómo Dios le ponía a los hombres y les daba a Dios la sabiduría para que hicieran lo que Exactamente, necesitaban. O sea, hasta eso exactamente. se ocupaba. Cuando iban a hacer también, Dios le dio sabiduría a fulano, no recuerdo el nombre, a hacer cosas de arte, ¿Eh? de madera, de Mejalel y otro, Mejalel, para hacer las cosas Rafael, fue para hacer los trabajos del candelabro, de oro, o sea, también hizo Dios, como dice, fue el que proveyó, a eso le estamos hablando de los instrumentos. Dios les dio espíritu de sabiduría, o sea, no es que ellos, sino Dios los acercó. Entonces nadie, también nosotros. nadie tenía la sabiduría para hacer las cosas, el mismo Dios fue el que El Espíritu les dio la capacidad y para que pudieran hacer el trabajo. Como el Señor da los dones Como el a Señor para ya. hacer la obra. Mira, como otro punto, mira, tú lees Éxodo 40, no se les olvide así como un detalle, que cuando ya estuvo todo el tabernáculo, dice la palabra que el Señor, que el Espíritu Santo checó todo y luego llenó la casa, dice llenó de poder el tabernáculo. Y entonces ya empezó, la gloria del Señor llenó la casa, hermano. ¿Se dan cuenta con eso? Hagamos esto, hermano. Que la iglesia de aquí de la Fuente se aplique a todo eso para que el Señor llene la casa. Como se decía el otro día, somos pocos, pero está lleno, precisamente ese es el punto. El Señor ve en nuestros corazones, pero dice, por eso lo estoy enseñando. Pero hay tantas cosas que tenemos que aplicar, ¿no? Y hay tantos que estamos lejos, hermanos, de dar el ancho, ¿verdad? Entonces ahí es donde seamos humildes, seamos dependientes, a ser exhortados, a decir, mira, esta es la palabra, y que no digamos, no, ¿qué me dice? No. Vamos a ver todo eso aquí. Eso es lo que honra al Señor. ¿Amén? Ok. Entonces, esa plataforma espiritual, ya lo vimos que la forma del Espíritu Santo, ya vimos en el Nuevo Testamento, pero ¿quién tiene también una imitación? ¿La plataforma de qué? Religiosa. Religiosa. ¿Quién está detrás de todo eso? El diablo. El diablo. Y la palabra ya nos mostró, ¿verdad? También él tiene, es que dice el enemigo, es una plataforma espiritual y acuérdate, él dice, es la obra verdadera. O si él quisiera hacer otra obra, no podría hacerlo porque es la obra verdadera. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Imitar. Imitador de Por eso dice, ¿verdad? Obreros, fraudulentos, falsos apóstoles, o sea, que son también personas que hablan de Dios. Y el mismo Satanás dice que se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, entonces está lo peligroso. Y en estos últimos días, acuérdense, es cuando está eso más desatado.
Hermano, yo, personas que conocí al Señor en aquel entonces, que lo tenían en un concepto de personas que servían y amaban al Señor, ahora, qué tristeza, ¿no? Entonces ahí es donde vemos la calidad y la realidad de la obra. Se han manifestado como personas que estaban verdaderamente con otra actitud. Entonces, hermanos, hay que tener ese temor reverente de que estemos recibiendo esto del Señor. Y hermanos, ustedes se van a dar cuenta que esta percepción no se tiene, yo no me explico por qué no, pero esto es lo que el Espíritu Santo, para tener una obra, una plataforma espiritual, pues hablamos de plataforma de base, ¿verdad? Para desarrollar toda esta tarea, entonces tiene que haber una plataforma por medio de instrumentos, y por eso el enemigo también tiene la suya. Ahorita el enemigo ha prosperado más su obra, hermanos, en levantar esa cristiandad profesante. Cristiandad profesante quiere decir que profesan, o cristiandad nominal, es decir, de nombre. Pero si no hay esto, pues todos pasamos, ¿verdad? Pero ya cuando tú vienes a la calidad, ¿verdad? Y a identificar una visión, una plataforma, una operación que es del Espíritu Santo, un discipulado, entonces tú ya puedes ver si las personas lo tienen, porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a nosotros a esto y a otros nos va a guiar a otra cosa, sino pues, bonita cosa. Sí, que ahí lo dice claramente, y no dice, y nomás los chinos, porque a los mexicanos o a los Estados Unidos les voy a dar otra enseñanza. No. El Señor no tiene por qué dar una enseñanza y luego dar otra enseñanza en otro lugar, ¿verdad? Y es una buena observación que tú acabas de hacer. Nosotros vemos que el apóstol aquí le está hablando a los corintios, y nos damos cuenta que los mismos términos les habla a los filipenses, a los de Gálatas. No les está diciendo una cosa diferente el apóstol Pablo. Pues no puede cambiar. Entonces, ahí el que nos apeguemos a esto, que es lo que nadie, hermanos, casi está haciendo. Acuérdense de eso. Entonces, mira, nos mantiene el Señor bien a Él, y por eso tenemos que ver esos conceptos que nos habla. Entonces, una obra es la del Espíritu Santo, y la otra obra es la religiosa, es la negativa. Pero ya identifíquense, utilicen ustedes la plataforma espiritual, identifíquenla, úsenla en los mensajes, en las meditaciones, ¿verdad? Véanla en la Biblia, o sea, usemos esos términos, ¿verdad? Gastémoslos, utilicémoslos, que entre en nuestro vocabulario, eso es clave. Que esto no quede así nada más como algo que no lo volvemos a utilizar, no. Mantengámoslo, hermanos, como parte ya de nuestra manera de hablar, ¿verdad? Y que obviamente está sustentada por la Escritura. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo, ahora sí estamos en este punto, cuando el Espíritu Santo, hermanos, está haciendo esa operación, como en este caso, el Espíritu Santo, como un ejemplo, aquí tenemos nosotros en el Nuevo Testamento que el Señor preparó. Juana, escuchen con mucha atención la pregunta. Aquí tenemos nosotros en el Nuevo Testamento que el Señor trabajó con él, lo preparó, ¿verdad? Y luego lo guió y lo utilizó para que de esa manera, ¿verdad? Viéramos que ese personaje del Nuevo Testamento pasó por todas estas etapas. El apóstol Pablo, así es. Es clave que identifiquemos eso. Vean el libro de Hechos. El Señor dijo instrumento escogido. Instrumento escogido. Yo le enseñaré, ¿verdad? A este hombre, ¿verdad? Lo que ha de padecer por mi nombre. Yo lo voy a mandar, ¿verdad? Que habla a los gentiles y a los judíos a que se conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces vemos ahí. ¿Y Pablo qué era? Un perseguidor de la iglesia, era un judío fanático, y de repente él se encuentra, como era un redimido, volvemos al punto, era un redimido, entonces nosotros nos encontramos que el Espíritu Santo tuvo que hacer una operación en él
una operación tan especial en él. ¿Por qué? Porque él iba a llevar el evangelio, hermanos, a judíos y a gentiles, y Dios iba a establecer precisamente lo que es la iglesia, ¿verdad? Entonces de esa manera es un instrumento de la plataforma espiritual. Por esa razón vemos nosotros que Pablo empieza, pero vienen luego los colaboradores de Pablo de una manera natural, y todos, ¿verdad?, tenían que pensar. Por eso Pablo no puede decir, miren, les ruego por el Señor Jesucristo que tengan una misma mente, ¿verdad?, y que no haya divisiones entre vosotros, y que sean perfectamente unidos. Si él no estuviera, ¿verdad?, bien consciente de eso. Entonces Pablo sabía que esto era clave, porque aquí estaba el poder y estaba el testimonio verdadero de Dios. Por eso les digo yo, ocupémonos de esto, nuestros esfuerzos, nuestro caminar, nuestra santificación, que va a venir cada vez más clara, y el Señor, hermanos, les va a abrir las puertas. Sí, no, yo pienso que el apóstol Pablo no hubiera dicho, sean imitadores de mí como yo soy. Exactamente. El Espíritu Santo hizo la obra en él, pero aquí es donde viene el punto, ¿no? Si dijéramos, no, pues la hizo en él, pero en él, pero ¿qué obra? Aquí vemos cuál es la obra, porque él entonces estaba haciendo eso, sean imitadores de mí, y entonces aquí empieza la tarea. Armando y su familia empezaron por predicar el evangelio aquí. Noten eso, ¿no? Es la predicación. Otra vez puse predicación, no lo borré. Es predicación, ¿eh? Ahí pónganse muy bien. Es predicación del evangelio. Aquí empieza todo. Pero, ¿qué dijimos? La predicación del evangelio, ¿qué incluye? ¿Cómo hay que predicar el evangelio considerando qué? Lo que estaba acá arriba. La plataforma espiritual, que hay un plan de redención. Y el reino. El Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios. Así está relacionado, el Evangelio de Jesucristo está relacionado con el reino de Dios, no se les olvide, porque eso es lo que la plataforma religiosa, acuérdate, elimina, quita, y ahí está donde se está alterando el asunto. Pero entonces tenemos que decirle a la persona, cuando le predicamos el Evangelio, ya que acostumbrarnos y esforzarnos, hermanos, porque las señales están bien claras de los juicios, de las cosas que están pasando. Entonces, oye, pero es que bueno, es que el reino de Dios, ¿verdad? Dios está estableciendo su reino, y a través de juicios, y estos son ya anuncios de que ya está a punto de terminar. Oye, pero es que mira, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues por esa razón Dios tiene un plan de redención, porque sabe que hay gente que se va a arrepentir para con él. Entonces hay que entender lo que es redimir. ¿Se acuerdan la vez pasada? ¿Quién me dice qué es redención? Adquirir, Renovar. ¿Cómo? apartar, adquirir, comprarlo, Comprar, adquirir. ¿verdad? Es como ir a un mercado a comprar aquí por medio de un pago, porque Él nos compró con su sangre. ¿Sí? Él no nos compró con oro ni plata, como dice primera de Pedro 1, 18, 19, 20, ¿verdad? Que él no nos compró con oro ni plata, ¿verdad? Sino con su sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, precisamente. Vamos a ver eso. Qué bueno, porque son los versículos que ahora deben utilizar. ¿Cuál es? No, primera de Pedro. 18. Ajá. Ajá, primera de Pedro 1, 18. De 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer? Fuerte, entonado. ¿Cuál era? Primero de... Primero de Pedro 1, del 18 al 20. A ver, hermano. No, ya está más listo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Esta palabra rescate, ¿te dices cuánto es? ¿Verdad? Rescate es, y también habla del pago, del precio, ¿verdad? No con oro ni con plata, entonces está la redención, ¿verdad? Estamos, entonces, eso es lo que hay que hablar, hermanos, ¿verdad? Ahí, acuérdate del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, por eso quiero hacer ese énfasis. El reino, el plan de la redención, y entonces de esa manera, acuérdense, no tanto hacer una decisión, sino eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer. Ahora, pongamos mucha atención, ya nos estamos acercando a lo interesante, a lo más sólido. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Tú predicas el Evangelio, debes de saber que esta obra es del Espíritu Santo. Por mucho que tú te afanes, una persona no va a venir a Cristo. Ten mucho cuidado. Ni por encargo de decir, oye, que trae, que mira, que haces una decisión y ya vente, hermanos, eso no es. No es así. Tú predicas el Evangelio, ¿verdad? La persona es una persona redimida. El contenido de un reino y de una redención que debe de llevar a la persona. Otro versículo que es precisamente en cuanto a la predicación del Evangelio es que Dios manifiesta que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Tú dile, tú estás bajo el juicio de Dios, porque Dios dice esto, ¿no? Y nuestros propios pecados atestiguan que Dios está hablando la verdad. Entonces, de esa manera, ¿qué hace el Señor? La persona debe de venir a un arrepentimiento para con Dios. Un arrepentimiento para con Dios. ¿Por qué? Porque si le está creyendo a Dios que hay un juicio del reino para que se arrepienta. Y es la falla en el Evangelio como se predica, que no se hace énfasis en el arrepentimiento, que no les interesa que la persona venga al arrepentimiento. Les interesa, ¿verdad?, que se emocionen con Dios, que Dios es bueno, que no vaya al infierno, pero si no pasa por el proceso del arrepentimiento, entonces no está creyendo realmente que viene que viene el reino de Dios y que vienen los juicios sobre su porque es pecador. Eso es determinante y hay que tener cuidado de experimentar este arrepentimiento para con el Señor. Entonces, ahí cuando se predica el Evangelio, ¿verdad? Y se le habla del arrepentimiento en Romanos 3:10, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en esa persona. Así es. Si es llamado, porque el Señor nos escoge, si es llamado va a ser un arrepentimiento genuino. Va a venir un arrepentimiento o se va a exponer a venir a la palabra y tú no vas a tener que estarlo acarreando. Entonces, de ahí se determina si la persona determina si va a continuar Así es. con el estudio, va a continuar la iglesia, va a continuar. Sobre todo esta parte si hay un arrepentimiento genuino, se cumple esta parte, la revelación de la justicia. Por eso tenemos que ver que esta parte es sobrenatural, hermanos. Eso es lo que la plataforma religiosa ha brincado. No pasan por el arrepentimiento, nunca conocen la revelación de la justicia. Entonces, ¿qué hay ahí? Religiosidad, emoción, sentimientos, superstición, misticismo. Pues, ahí está la diferencia. Vamos al Evangelio de Juan. Para que veamos quién hace esa operación. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Del 7 al 11. Vaya, no tengo que sea largo, no sé, a veces es cuando nos consume tiempo, sin duda alguna ya han visto este pasaje, pero aquí habla de lo que hemos estado mencionando, de que dice el Señor, voy a mandar no los dejaré huérfanos, mandaré al Consolador,
Y Él convencerá al mundo, ¿qué dice? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta? Los elementos de juicio y de justicia. ¿A quién, hermano? Al que se arrepiente. Primero lo condena. Viene el reino de Dios, los juicios de Dios ya lo está señalando, el mundo ya se está desintegrando, ya no sabe ni qué hacer. Entonces llegó el tiempo del Señor, ¿verdad? Y Dios está señalando que no es justo ni un uno, y tú eres un pecador, eres una pecadora. Entonces, ¿quién puede hacer esta labor de convencer? Dice, Él convencerá. Entonces, yo no puedo entrar ya a tratar de convencer como si estuviera vendiendo el Evangelio. Que ese es el error, ¿verdad? Ese es el error, desafortunadamente. Por esa razón, hermanos, tenemos que entender, busca el Señor la calidad de nuestras vidas y ahí es donde tenemos que tener cuidado y ahí va a estar el poder. Si nosotros tenemos ese temor del Señor y le estamos siguiendo de esa manera, el poder va a estar en nosotros, hermanos. Él va a abrir, Él sabe quién es, nos va a abrir las puertas, nosotros vamos a poder hablar y lo importante es que vamos a hablar conforme a esta calidad, entonces ahí es donde todo va a encajar. Pero si no es un redimido, la persona va a estar indiferente, ¿por qué? Porque no va a creer. Aquí el asunto es que es por fe, hay que creerle a Dios. Les da lo mismo. Entonces cuidado que nosotros, la gente es muy religiosa, y si a la gente tú le mueves el Evangelio, tipo la plataforma religiosa, y le cambias el asunto, entonces dice, ah, qué bonito, de veras, es cierto, y ahí viene. Y luego al rato, oye, pero que no quiere venir, oye, pero es que no quiere trabajar, oye, pero es que no esto, y aparece todo eso, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Si está viniendo muy bien por su propia cuenta, porque el Espíritu Santo a lo mejor va a hacer la obra del arrepentimiento, se está exponiendo a estar escuchando. Hay que tenerlo de esa manera. Por eso dice, por los frutos los conoceréis. ¿Sí? O sea, se tiene que manifestar que una persona está experimentando estas operaciones que son sobrenaturales, no se les olvida. ¿Sí se entiende? No. ¿Qué pregunta? Entonces, este es el punto. Un arrepentimiento, la persona le creyó al Señor, sabe que está bajo juicio, pues dice, como un canto que cantamos el domingo pasado, ¿no? A mis pies el infierno se ardió. Iba sin ley y sin Dios en el mundo, entonces llega el conocimiento del Evangelio como debe de ser, dice, el infierno se abrió a mis pies. Entonces, que cuando tú ves eso, que le crees a Dios, ¿qué haces? Señor, Dios mío, ¿qué he hecho? No quiero yo esto. Ajá. El que compuso ese canto, el testimonio de que compuso ese canto era un alcohólico, era un Juan Lés, que vivía en las calles, desnudo, mugroso, o sea, pues un Juan Lés, mugroso, estaba lleno de grasa, y cómo el Señor lo rescató de ahí. Porque era un redimido y de dónde lo sacó. ¿Cómo lo pude entender? Fíjate, ¿tú crees que alcohólico, como tú dices, cómo estaba su mente? Tiene que haber revelación. Sí, por eso dice, a mis pies el infierno estaba Él se le abrió a él. Pero vi la visión de la cruz. Entonces la visión de la cruz, hermanos, como bien dijo Armando, es la revelación de la justicia. Aquí hermanos, está la clave de la revelación de la justicia. ¿Qué significa la revelación de la justicia? Armando ya se los ha compartido sin duda alguna, pero nunca está de más, ¿verdad?, entender la revelación de la justicia. Si yo estoy bajo juicio, hermanos, y sé que soy culpable, y entonces sé que sobre mí pesan las consecuencias de algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo me arrepiento, yo no estoy diciendo más que acepto que soy honesto y lo que me va a pasar, y entonces digo, ten misericordia de mí, no estoy luchando, no me estoy defendiendo, no lo estoy negando, lo estoy aceptando. Y es cuando viene la palabra revelación, hermanos, con B chica, significa que algo que mi mente no podía imaginarse, ¿verdad?
es cuando Dios premia la honestidad del arrepentimiento. Y entonces yo veo mi culpa, veo que se abre el infierno a mis pies, como vimos en ese himno, y luego el Espíritu Santo me muestra que Cristo, ¿verdad? Aunque haya conocido toda mi vida y viendo a Cristo, teniendo crucificado, llega esa visión, hermanos, donde puedo ver que mis pecados, el juicio que yo merezco, lo llevó Cristo ahí en la cruz. O sea, Dios es santo. Entonces, de esa manera yo puedo ver esa revelación de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios me está diciendo, ya tienes la justicia, porque mis juicios sí se ejecutaron, pero en vez de llevarlo tú, los llevó otro. Y entonces vemos ahí el amor de Cristo por mí. El que no conoció el pecado. Al que no conoció el pecado, por mí fue hecho pecado para que yo fuese hecho justicia de Dios en él. Entonces esa es una visión de la justicia. Entonces eso significa nacer de nuevo para Dios, ¿verdad? Porque entonces Dios ya no ve al antiguo pecador, ya lo ve ahora en Cristo, una nueva criatura. Y esa es la revelación de la justicia, y esa es la grande visión, que hay que asegurarnos que la tenemos. Si no la hemos experimentado, tenemos que entender, ¿verdad?, que el Espíritu Santo quiere alumbrarnos y somos redimidos para que nos alegremos en ello. ¿Saben por qué siempre insistimos de esta manera, hermano? Porque es clave. Es clave para el otro punto que vamos a ver. Hay algunos versículos para la revelación de la justicia. La revelación de la justicia, sí, está Romanos 1, precisamente, Sí. 16 y 17, porque en el Evangelio, ya se lo saben, no se hay que acordar. Es el más significativo. Bueno, ya vimos también, ¿verdad?, el que el Espíritu Santo revela de pecado, de justicia y de juicio, ¿verdad? Y también Romanos 1, 16 y 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Te das cuenta? Se revela, es decir, yo ni me lo imaginaba. Pero ahora yo tengo la luz del Espíritu Santo que me muestra que hace 2000 años, como si fuera hoy, al que se le revela en ese momento, lo ves ahí. Cristo, ¿verdad?, sangrante, llevando mis juicios allí en la cruz. La palabra revelar en sí lleva a cabo Descubrir o descubrir un misterio, algo desconocido. Quitar un velo. Así Algo que nos está cubriendo, el Señor nos revela, nos quita una cortina, por así decirlo, un velo, y ya nos deja ver. Exacto. Y el Señor nos está mostrando su justicia. Otro ejemplo que no sé si te acuerdas, Armando, que también utilizado, que me hiciste que me acordar. Es parecido a lo que sucede cuando se revelan antiguamente las fotografías. Ya ves que tú llevas un rollo y lo meten, le dicen el cuarto oscuro, ¿verdad? Ahí está, vemos las tinieblas del mundo. Entonces, el rollo se mete en el agua, o sea, la palabra, vamos a decir, la palabra de Dios. Se moja ese. ¿Sí sabes del proceso? A ver, Lo mojan, lo cuelgan. lo cuelgan y luego prenden la luz, que es la revelación, la obra de Dios, porque Dios es luz, y al efecto de la luz se empiezan a revelar las fotos. Entonces es lo que pasa. Estamos en un lugar oscuro de muerte, pasamos por el proceso de la palabra, nos exponemos a ella, se aplica la luz del Espíritu Santo y entonces se revela ahí lo que no estaba visto, lo que no sabías que iba a ser. Entonces esa es una visión que da el Señor a los redimidos. Y eso es algo personal, pero es algo que no se puede pasar por alto. Y en ocasiones yo escucho que algunas personas hablan de que están en Cristo, pero no mencionan o no tienen esa experiencia. Entonces sí es importante que nos ubiquemos de esa manera, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da esa visión, esa revelación.
Entonces el Espíritu Santo la quiere hacer y esos son los elementos. La palabra, saber que yo estoy en la oscuridad, usando el símil de la revelación que estamos hablando. Ustedes la repiten en la oscuridad, yo clamo, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, oigo la voz de la palabra, no me empapa. Viene mi reino, estoy actuando yo en juicio, pero tengo mi plan de la redención, ¿verdad? Y mis redimidos tienen que reconocer que son unos pecadores y que merecen el infierno por sus hechos. Entonces ahí está la santidad de Dios declarando eso. En ese Romanos 1:32, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todavía el Señor nos está dando una oportunidad, son dignos de muerte, pero yo les voy a mostrar mi justicia, yo voy a mostrar mi justicia. Ya depende de ti si te quieres arrepentir para conmigo. Así es, exactamente. O sea, Dios no hace, de esa manera vemos que Dios no obra por capricho. No dice, tú sí, tú no. El Señor ya los conoce, pero la persona entiende que está el Espíritu Santo confrontándolo como nunca en su vida y le está diciendo, hey, ¿a dónde vas? Pero debes saber que está pasando, yo voy a actuar de esta manera. Y esto que estás viendo es consecuencia del pecado y voy a intervenir. Pero yo tengo un plan para redimir, para adquirir, ¿no? Pero si alguien se arrepiente y dice, sí, eres justo, yo soy un pecador, ¿verdad? Y tus juicios de verdad tienes que acarrearlos contra mí, pero no quiero, ten misericordia, ahora entiendo que te ofendí, que falté en esto, que tú eres 3 veces santo. Y entonces es cuando viene la revelación de la justicia. Entonces imagínate el alivio y la grande bendición que es experimentar eso. Amén. ¿Sale? Entonces seguimos. Ok. Ahora, me voy a brincar un poquito esta parte para ahorita que estamos en la... Porque ya de aquí, ¿qué quiere decir? Que tiene que venir la preparación, el establecimiento, en el conocimiento ahora sí del Señor. Porque acuérdense que aquí hay un nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando yo tengo la revelación de la justicia, entonces ya Cristo es mi justicia y para Dios yo soy una nueva criatura. Entonces tiene que venir un discipulado. ¿Se acuerdan que hemos hablado qué importancia es que haya la realidad del discipulado la estamos manifestando? Un verdadero discípulo, una verdad, tú mismo te estás excluyendo. Estamos nosotros menospreciando, bajando nosotros la calidad. Sí, para que vean cómo aquí vamos a ver reflejado esto que estamos diciendo. 10. ¿Quién lo quiere leer? No hay descanso, no se está honrando al Señor y está todavía nuestra misma mente. Yo lo mismo parece. Es que eso no está bien. Mejor yo debo decir, pues yo les digo, no sabes, eso para el mundo está bien. Es lo ahora, hermanos, en levantar esa cristiandad profesante. Cristiandad profesante, ahí lo dice claramente y no dice, y nomás los chinos, mantengámoslo, hermanos, como parte ya de nuestra... pero ¿qué obra? Aquí vemos. Ajá, primera está en 1:18. A ver, hermano. ¿Verdad? Estamos, entonces, eso es lo que hay que... No es así. Tú predicas el evangelio, ¿verdad? De ahí se determina. No pasan por el arrepentimiento, nunca conocen la revelación de la justicia. Si nosotros tenemos ese temor del Señor y le estamos siguiendo de esa manera, el asunto es que es por fe. Hay que creerle a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Si está viniendo muy bien por su propia cuenta, porque se tiene que pasar, que una persona está... Y es cuando viene la palabra revelación, hermanos, con becha. Y entonces yo veo mi culpa, veo que se abre el infierno a mis pies, como llega esa visión, hermanos, donde puedo ver que mis pecados son de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios me está diciendo, ya tienes la justicia. Al que no conoce el pecado, por mí fue la revelación de la justicia y esa es la grande visión que vemos en ella. ¿Saben por qué siempre insistimos? ¿Saben? No se hay que colar. Es el más significativo. Bueno, ya miremos, se revela por fe. ¿Te das cuenta? Se revela ahí en la cruz. La palabra revelar Es parecido a lo que sucede cuando se revelan, aquí vemos las tinieblas del mundo.
Entonces, lo cuelgan y luego prenden la luz, pasamos por el proceso de la palabra, nos exponemos a ella, no mencionan o no tienen esta experiencia, entonces sí, dos elementos, la palabra, saber que yo estoy en una oscuridad, viene mi reino, pues de esa manera vemos que Dios no va por capricho, no dice, tú sí, pero debes saber que está pasando, yo voy a, y tus juicios, de verdad tienes que agarrarlos contra mí, pero no quiero, entonces imagínate el alivio y la grande bendición que se experimenta.